Fraccionarios. Vamos a trabajar el concepto de fraccionarios y las aplicaciones que tienen en nuestra vida cotidiana. Las fracciones. ¿Por qué es tan importante aprender sobre las fracciones? Es la pregunta que muchas veces los estudiantes se hacen, no solo sobre las fracciones, sino sobre todas las temáticas que aprenden diariamente en su escuela o colegio. Pues sencillamente las fracciones las estamos utilizando constantemente en nuestra vida y sin embargo a veces no nos damos cuenta que son fracciones. Pero tienen total importancia en nuestra vida cuando compartimos alimentos, cuando queremos particionar cosas para repartir entre varias personas y que las partes que repartimos sean iguales. Por ejemplo, las fracciones nos sirven para ir a comprar al supermercado. ¿Qué cantidad necesito para realizar cierta receta? ¿O qué kilogramos necesito comprar para el sustento de la semana, de ciertos alimentos, de frutas, de verduras, etcétera? Como vemos en estas imágenes, vemos en una chocolatina hay particiones y cuando la compartimos siempre damos de las pequeñas particiones que hay, las repartimos en partes iguales con nuestros amigos o familiares. Igualmente una pizza. La pizza viene partida en partes iguales y se comparte entre varias personas. A veces la pizza, al compartirla, se usa completa o no se usa completa. Igual una torta, un ponqué, los alimentos que vienen en enlatados con ciertas medidas o empacados en cajas de cartón, en envases que tienen una medida básica y a partir de esa medida vienen particionados en otras pequeñas medidas que compramos según la necesidad que tengamos en nuestro hogar. De esta manera ya sabemos que estamos usando siempre las fracciones. Pero si vamos a la parte numérica, vamos a tomar un ejemplo con una figura geométrica, en este caso un rectángulo. El rectángulo en este caso lo partimos en dos partes iguales, pero de esas dos partes solo voy a usar una, que es la que está de color verde. Este dibujo me representa la fracción de un medio, el cual expresa que he tomado una parte de dos partes que dividí de esa unidad completa que es el rectángulo. El 1 es el numerador y me indica, como lo dije anteriormente, la parte que yo tomé. Y el número 2, que es el denominador, indica las partes en que fue dividida toda la unidad. En este caso fue el rectángulo, toda mi unidad la dividí en dos partes, pero de esas dos solo tomé una. Y este fraccionario es llamado o se lee un medio. Si lo vemos desde el punto de vista de la recta numérica, vamos a mirar la unidad completa que va desde 0 a 1. Esta unidad las dividimos, en este caso, en 6 partes iguales. Si contamos acá las partes, 3, 4, 5, 6, están las partes divididas en 6. Pero solo vamos a tomar, partiendo del origen que es 0, 1, 2, 3, 4. ¿Qué quiere decir esto? Que de las 6 partes que se dividió la unidad, solo utilicé 4. O sea, no utilicé la unidad completa, solo utilicé 4 partes. Este fraccionario se lee 4/6. El numerador 4
y el denominador 6 se lee 4/6. Conclusión, la unidad fue dividida en 6 partes y solo se tomaron 4. En la recta numérica se debe iniciar el conteo desde 0. Recuerden que no es desde donde se quiera empezar, sino siempre partiendo del origen, que es 0. En muchas ocasiones usamos las fracciones y a veces con la unidad que tenemos no nos alcanza para lo que necesitamos repartir y debemos usar otras unidades adicionales. Por eso, hoy vamos a ver también los tipos de fracciones. Están las fracciones propias, las fracciones igual a la unidad y las fracciones impropias. Llamamos fracciones propias aquellas que cuando la unidad está dividida no se toman todas las partes de esa unidad. Como vemos en este ejemplo, hay un círculo que está dividido en 6 partes, pero solo tomamos lo que está coloreado, es decir, 4 partes. No estamos utilizando toda la unidad que es el círculo. Solo utilizamos 4 partes de 6. En este caso, como no se utilizó toda la unidad, este fraccionario es menor que la unidad, es decir, 4/6 es menor que 1. ¿Por qué? Porque no se utilizó completo. Y por eso se llaman fracciones propias. Las fracciones igual a la unidad es cuando usamos la unidad completa. Como vemos en el dibujo, la unidad está dividida en 4 partes y las 4 partes las usamos completas. Las usamos todas. Entonces este fraccionario 4/4 es igual a 1 porque fue dividida la unidad en 4 partes y se usaron las 4 partes. Y la tercera, que es las fracciones impropias, como vemos en la imagen, es cuando usamos más de una unidad, es decir, necesitamos más de una unidad para poder dar las partes que necesitamos. La unidad inicialmente fue dividida en 4 partes, pero necesitábamos 6. Como en las 4 partes que usamos en la primera unidad no me alcanzaban, usé otra unidad idéntica que igualmente divide en 4 partes, porque recuerden que las partes deben ser de igual tamaño, de igual proporción. Y completamos las partes que necesitaba. Aquí tenía 4 y necesitaba ahora 2 más. Y así completé la fracción 6/4. Como se usó más de una unidad, entonces 6/4 es mayor que 1, es mayor que la unidad. Y cuando esto sucede, estas son las llamadas fracciones impropias. Fracciones impropias y números mixtos. Las fracciones impropias también se pueden expresar como números mixtos. Los números mixtos son aquellos que están compuestos por 2 o más clases de números. En este caso, las fracciones impropias, como vimos anteriormente, es una unidad junto con otro número mixto, junto con otra fracción. Entonces, aquí vemos en la imagen que utilizamos un círculo dividido en 6 partes y se tomó completo. Pero necesitamos otra parte, entonces se tomó otra unidad igual que se dividió también en 6 partes y se tomó la otra parte que se necesitaba para completar 7 partes de esa unidad que fue dividida en 6. Esta es una fracción impropia como lo vimos anteriormente. Y el número mixto es el que se forma diciendo la parte entera y la parte que quedó como fracción. Una unidad completa junto con 1/6 de la segunda unidad. Ese es el número mixto, porque hay una parte entera y una parte fraccionaria. Convertir fracciones impropias a mixtas. Es muy sencillo. Desde la imagen podemos ver claramente que esta fracción, viéndolo en su totalidad, se puede expresar como 7/6.
pero viéndola desde cada una de ellas, la imagen por aparte, podemos ver que hay una unidad completa y hay un sexto. Entonces, pero si no tenemos la imagen, podemos hacerlo numéricamente, calculando de la siguiente manera. Si 7 sextos es la fracción impropia y la quiero pasar a un número mixto, estos 7 sextos se van a llevar a una división de 7 dividido en 6, en donde el divisor, que es 6, va a ser mi denominador. El cociente, que es 1, va a ser mi parte entera. Y el residuo 1 va a ser mi numerador en el número mixto. Entonces, 7 sextos nos queda un entero con un sexto. Y viceversa, convertir números mixtos a fracción. Se hace otro proceso matemático. Tengo el mixto un entero, un sexto, y lo que hago es multiplicar el denominador de la fracción por la parte entera y su resultado le sumo el numerador. En este caso 6 por 1 más 1, que sería igual a 7, como lo tenemos acá. Y el denominador de este proceso siempre va a ser el denominador de la fracción, en este caso 6. Entonces queda que un entero, un sexto, es igual a 7 sextos. Muchas gracias por su atención y espero que haya quedado claro el concepto de fracciones.